Bien, hermanos, Dios les bendiga en esta noche, esta tarde. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Y vamos a estar hablando, pues, la palabra de un tema que hemos estado tratando esta semana, hermanos, y que yo considero que es la palabra del Señor para nuestras vidas. Y le hemos titulado La señal en la frente. Amén. Esta semana estuvimos hablando acerca de la Santa Cena, que es uno de los elementos por los cuales, o de las ordenanzas por las cuales el Señor nos ministra. Vamos a orar primero, ¿verdad? Y le pido que ore por nosotros, ore por mí, para que el Señor nos dé palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos esta tarde, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu grande amor. Ministra, háblanos, Señor, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Que tu Espíritu Santo sea con nosotros esta tarde. Dame espíritu de sabiduría y de revelación, y trae, Señor, a cada uno de tus hijos también la revelación. Amén. Gloria a Dios. Bien. Amén. Pero no sé si ya tenemos allá es la que se llama la señal en la frente. Sí, pero Está en la, creo que es 110, 115, por ahí la última. Es que le pongo como la portadita, la pongo en cada parte que nos toca. Está hasta la 115, algo así. 108. Ok. Bien, hermanos, ponme la portada nomás para. Este es el tema, la señal en la frente, hermanos, que hemos estado ya acá, donde estamos compartiendo esta semana. Y esto está aquí en Ezequiel capítulo 9, verso 4. Amén. Pero cuando leemos aquí, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal, dice, en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces, hay una señal que Dios pone, ¿verdad?, en la frente. Pero está hablando en un sentido espiritual. Entonces, vamos a ver la importancia de la frente. La importancia de por qué aquí en la frente. ¿Sí? Hace unos días, ya esto ya ustedes ya más o menos, por eso voy a ir rápido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pasamos. Este es un esquema que hicimos acerca de qué es lo que controla el lóbulo frontal. Aquí en nuestra frente, hermanos, se encuentra un lóbulo del cerebro, son 4, y en este lóbulo frontal se encuentra el control de la capacidad de nuestra personalidad, y ahí ven ustedes la conducta, las decisiones, la imaginación, la memoria, el aprendizaje, los impulsos, la inteligencia emocional que tanto hablan los psicólogos. Ahí se encuentra, ¿verdad? Si nosotros sabemos controlar nuestro enojo, ¿verdad? Controlar perdón la palabra, nuestro esfínter verbal. Ya se escuchó muy feo, ¿eh? Pero es que a veces echamos cosas por nuestra boca, hermano, que no deberíamos. Y entonces hace falta un control, ¿verdad? Un control en lo que decimos, en el lenguaje. ¿Vale? Sí, en nuestro léxico, nuestra manera de hablar, nuestra forma incluso de decir las cosas, ¿verdad? Porque el control el lóbulo frontal controla el darle a alguien una manzana o darle un manzanazo. Sí, porque hay quien dice, no, es que yo digo la verdad. No dice la verdad.
ofendes, ¿verdad? Porque eso nos lo enseña el apóstol, donde dice que el sabio busca las palabras correctas, dice, para decir, dar una enseñanza, sin que ofenda, ¿verdad? Como el rey aquel que le reveló el Señor, creo que fue, que le reveló que iba a morir. Y viene uno y le dice, no, pues usted se va a morir pronto. Y lo mandó a matar. Pero vino otro que sabía cómo decir la cosa y le dice, oh rey, para siempre vive. Lo que el Señor le ha mostrado es que usted va a vivir más que toda su familia. No, ¿cómo está? Que usted va a ser bendecido los últimos años de su vida. No sé cómo estuvo el asunto. La cosa es que las palabras que el sabio dijo fueron, ahora sí que sabias, de manera que la recibió y dijo, no, pues bendigan a este hombre, denle riquezas. Y le había dicho lo mismo que el otro. En realidad ni me acuerdo cómo estuvo el asunto ahí. Pero vamos a ver. Pero mire, para solucionar los problemas, hermano, para la solución del problema, también tiene que ver la frente. Porque no cualquiera quiere solucionar un problema. Hay gente que prefiere tener el problema a solucionarlo. Yo no sé cuántos somos así, ¿verdad? Que dicen, no, es que aquel, mejor no es. Mejor ni hablemos de eso. Y a la vez, como que el lóbulo frontal no le funciona muy bien. Pero la responsabilidad, el compromiso, hermano, todo tiene que ver aquí con lo que vamos a decir que es el centro de mando. De manera que eso tiene relación con la mente y con el corazón. Por eso, ¿verdad? El apóstol Sergio Enrique lo pone como sinónimo de la frente, porque hubieron hombres en la Biblia que endurecieron su frente. Y endurecer la frente es pues resistirse a tener cambios en su mentalidad y en su corazón. Vamos entonces, mire, cuando se tiene un problema en el lóbulo frontal, ¿qué ocurre si se daña el lóbulo frontal? Eso ya lo estuvimos viendo, pues. Hay problemas, hay cambios en la personalidad. Por ejemplo, el ictus. Dice que el ictus es un problema o una enfermedad cerebrovascular. Tal vez, no sé si eso de cerebrovascular tiene que ver con el fluido sanguíneo, ¿verdad? Que no le llega, no le sube agua al tinaco. Ándale, ok, eso es, ya es más claro, ¿verdad? O un tumor, o un golpe que llegó en la frente, en la cabeza. Y eso trae trastornos en la conducta. Se dice que una persona tranquila, calmada, si lleva un golpe en su lóbulo frontal, puede volverse iracundo, agresivo, violento. Entonces vienen los ataques súbitos de ira. Los ataques súbitos de ira es que de pronto está muy amable, ¿verdad? Muy cariñoso, y de pronto suelta dice, bueno, ¿y eso de qué se enojó? De nada nomás. Ahora, la apatía es un problema en el lóbulo frontal. Yo le digo a los hermanos, hay hermanos que vienen de Huimango hasta aquí, hasta Cunduacán, y la apatía aquí. Y usted vive como a 2 o 3 cuadras de aquí. Usted no voy a llevar porque está lloviendo. Y aquí vive cerca, pues. Entonces yo digo, Señor, ¿será que tiene algún problema en el lóbulo frontal? Señor, pon tu mano en el lóbulo frontal de los hermanos. Entonces, la disminución del habla. Si lo trasladamos a lo espiritual, diríamos, ¿por qué será que no evangelizan? ¿Por qué no le hablamos a otros? ¿Por qué no? Bueno, la desinhibición social, donde dicen, no me importa que me vean, cómo ando, cómo vivo, cómo soy, me vale. Se desinhibe, se ven alteradas o alterados, no tienen expectativas. Una persona que no tiene expectativas ya dejó de luchar, dejó de batallar, dejó de decir, dice, ya estoy grande yo,
¿Para qué voy a hacer proyectos ya? Si ya me voy a morir. Como aquella pareja, eso yo lo vi pues y lo escuché. Yo le decía a los hermanos, haga su casita con bloques, hermano, ya no estén viviendo así. El Señor le bendice, hermano. Y yo como pastor lo bendigo en el nombre del Señor. ¿Para qué, pastor? ¿Para qué? Si ya no es mucho lo que voy a vivir. Además, ¿para qué? Si mi esposa me deja, para que venga a vivir otro con él. O sea, no tienen expectativas, no tienen sueños. Perdieron, tienen algún problema en su mente, en su corazón. Y también se les dificulta anticipar, planificar, secuenciar. Y si lo vemos anticipar desde el punto de vista espiritual de la venida del Señor, dice, ¿para qué me preparo? Tal vez el Señor ni va a venir ahora. No se anticipa. Le pasa lo de las vírgenes insensatas. Esas vírgenes insensatas tenían un problema en el lóbulo frontal. No se prepararon. No anticiparon ni planificaron. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Como un caso que he escuchado palabras como la escucha dice, ¿para qué me voy a preparar si ya están los 1400? Ya están para la gloria del Señor y yo ya no estoy ni ahí. Mire. Esa es una palabra en la cual el mismo se está anticipando, a lo mejor él luchando puede ser el 1400, ¿verdad? Pero ya ve que la salvación, hermano, es para todos. Sí, así es. A todo el que quiera. Claro que ya el Señor conoce los corazones también, ¿verdad? Y sabe quién sí, quién no va a querer. Se quieren quedar a la Sí. Pasamos entonces a lo siguiente, porque entonces aquí están los sinónimos. Lóbulo frontal, frente, mente y corazón. ¿Ok? Si lo quieres poner en blanco, a ver si se ve esta parte. Cuando hablamos del lóbulo frontal, hermanos, estamos hablando de lo físico. La frente también físico, pero también espiritual. Y mente y corazón son sinónimos. ¿Qué es un sinónimo, hermano? Se escriben diferentes, pero él significa lo mismo. Entonces, mis hermanos, ¿de dónde salen los malos pensamientos? Del corazón. Eso lo dijo el Señor, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con el lóbulo frontal. Entonces, vamos a ir rápido. Dice 2 de Tesalonicenses 2:7. Basado en esto, hermanos, es que en el tema hemos tratado también que el espíritu del anticristo está trabajando en la mente, en el lóbulo frontal de la humanidad, y el espíritu de Dios también, dependiendo, ¿verdad? La persona va a decidir a quién le hace caso, a quién obedece. Pero dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Si usted lee el contexto anterior, o sea, los versos antes de esto, está hablando del anticristo. Pero no habla del anticristo de la persona, sino del espíritu. Las actitudes, las conductas propias de personas que ya están marcadas en su alma con el sello del anticristo. ¿Me explico con eso? Entonces, vean ustedes cómo dice la Biblia al día. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder. Entonces vamos a ver qué nos dice. Aquí encontramos la conducta de los hombres del final. Segunda de Timoteo 3, versos 2 al 4. Y como el lóbulo frontal es el que rige o el controla la conducta, entonces quiere decir que esta gente que aparece aquí, hermanos, que son 18 características, ya tienen el 6. Dale, mi hija, 6. Amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados. No vaya a decir nadie presente, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres. No, como esto ya la verdad no lo hemos explicado así ampliamente, pero sí ya dijimos que son 18.
y que podemos subdividirlo en 3 partes, de 6 cada uno. De manera, hermano, que esto es una radiografía de la sociedad en la que vivimos hoy. Amén. Es la conducta de los hombres del tiempo final. El anticristo está haciendo, el espíritu del anticristo está haciendo su obra. Entonces la iglesia tiene que, hermanos, también dejarse ministrar por el Espíritu Santo. Dale, mira, adelante. ¿Cómo entonces vamos a hacer cambios en el lóbulo frontal espiritual, en la mente? ¿Cómo podemos? Porque nosotros solos no podemos. Entonces yo hice un esquema hasta donde me da, ¿verdad? Lo que el Señor, o hasta donde le permita al Señor en mi mente. Veamos algunos puntos para que tenga usted pueden ponerla todas así. El lóbulo frontal tiene que ser ministrado, la mente, el corazón tiene que ser ministrado, la iglesia debe ser ministrada en su lóbulo frontal. ¿Cómo? Dándole al Señor su mente, porque eso dice: dame, hijo mío, tu corazón. Y eso significa: dame tu mente. También el arrepentimiento y la fe, el arrepentimiento y la conversión, el arrepentimiento y el bautismo. ¿Por qué arrepentimiento, hermanos? Porque arrepentimiento significa cambio de mentalidad. ¿Un cambio dónde? En el lóbulo frontal. Pero la fe ayuda. El apóstol nos decía hace poquito, yo no lo he predicado ni lo he, pero ahí les va, pues. Decía: hay parejas que el Señor puso en su palabra que nos ayudan para desarrollarnos. Por ejemplo, aquí, el arrepentimiento y la fe. Esa es una pareja poderosa, porque dice la Biblia: arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahí habla del arrepentimiento y de la fe. Ahora, acá, por medio de la Santa Cena, eso lo vamos a ver hoy, si Dios quiere, aunque ya lo mismo el domingo pasado, y hablamos que ahí nos comemos al cordero. Al comernos al cordero nos comemos la cabeza, y en la cabeza está la mente de Cristo, ¿verdad? Entonces el lóbulo frontal es ministrado en la Santa Cena, porque el Señor les dijo a los israelitas: todos van a comerse, no dejen nada, solamente cómanse la cabeza y otra cosa, las patas y las entrañas, le digo. O sea que cuando estamos en la cena del Señor, nosotros estamos comiendo, hermanos, estamos comiéndonos la cabeza del cordero. Y en la Santa Cena también, hermanos, dice que el pacto que yo haré con la casa de Israel, dice la Biblia, hermano, la escribiré en su mente y en su corazón. Y eso significa, pues, que la sangre de Cristo, que es el nuevo pacto, hermano, también nos ministra nuestro lóbulo frontal. Y cuando nos examinamos, ¿qué nos examinamos? El corazón, la manera de pensar. Antes de entrar a la Santa Cena: Señor, ¿estoy bien yo? ¿Estoy actuando bien, Señor? A lo mejor no estoy actuando bien, perdóname. Y ahí estamos examinándonos nuestro corazón. Por eso David decía: examíname, oh Jehová, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y luego entonces viene también por medio del Espíritu de Dios. ¿Sabían ustedes que el que conoce la mente de Dios es el Espíritu Santo? Y dice que el que tiene el Espíritu de Dios piensa como el Señor, obedeciendo sus mandamientos por medio de la oración. Aquí, hermanos, hablamos de gemir y clamar, y nos recordamos del caso de Lot. Cuando Lot veía toda la actitud nefanda, dice la Biblia, o todas esas actitudes terribles de la sociedad, de Sodoma, de Gomorra, de todos esos lugares, su corazón le dolía. Y eso es lo que necesitamos, hermano. Aparte de orar, no aceptar todo aquello que está pasando hoy en día. Por medio del ministerio magistral,
esto lo vamos a medio tocar hoy, por la enseñanza de la palabra, la santidad al Señor. ¿Dónde le ponían, dónde ponían este letrero al sumo sacerdote? Aquí. Santidad a Jehová, dice. ¿Pero por qué en la frente, va? A ver, ayúdenme ahí. ¿Por qué en la frente? Porque era un sello. ¿Y qué más? Y nosotros tenemos que recordar siempre que estamos apartados para el Señor. Amén. Que hemos sido apartados para servirle al Señor. Santidad al Señor no significa, hermanos, perfección. Nosotros no somos perfectos todavía, pero el Señor nos va llevando de poder en poder, de gloria en gloria. Amén. Y a veces nos mete en el fuego para probarnos a ver si ya estamos maduritos. Porque para eso son las pruebas. ¿Para qué es la prueba? ¿Va? Para madurar y para saber qué hay en nuestro corazón. Pero la pregunta es, ¿para que Dios sepa qué hay en mi corazón o para que yo sepa qué hay en mi corazón? Porque Dios ya sabe lo que hay en nuestro corazón. Pero a veces nosotros no nos damos cuenta qué hay en el corazón. Entonces el Señor nos lleva a la prueba, al desierto a veces, para saber qué hay. Sí, más bien para que saquemos. Sí, pero sí. Sí. Exacto. Primero tenía que identificar el problema para que después, ¿verdad?, lo limpiara de esa situación. Porque si decimos, Señor, quita de mí esto, pero si no estás consciente que tienes ese problema, sí, identificarlo primero. Porque uno puede identificar que tiene problemas de carácter, y no reconocerlo. O incluso hermanos, aplaudir esa actitud nuestra, de no, que yo viera cómo soy yo. A mí sí me tocan, ya sabes. Eso como que todavía me llena de orgullo esa situación. Entonces cuando ya lo identifiqué, como dice el hermano Marco, ahora, Señor, aquí está esta área de mi vida, yo necesito que me libere de esto, que me ministre en esto. Entonces vamos a llegar aquí al sello con la tabla. Vamos a tratar de hablar de ello. Vamos a dar el sello con la tabla entonces. Ezequiel 9:2 dice: y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Aquí está hablando de 6 varones, pero entre ellos, dale la siguiente, pero esos varones venían a aplicar un juicio, y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Es decir, que este varón era un escriba. Este varón tenía el ministerio de maestro. Un escriba era un maestro de la ley. Un escriba era alguien que estudiaba y que escribía también, hermano. Y dice, y entraron, se pararon junto al altar de bronce. Entonces, ¿qué hacía entre los 6 hombres o los 6 varones o las 6 entidades espirituales que venían a aplicar juicio? ¿Qué hacía un ministro maestro? Porque era alguien, hermano, que traía un tintero de escribano. Traía tinta, pues, y traía también el punzón. Que por cierto, los punzones de los escribas, hermano, eran de diamante la punta, para escribir en lugares duros. Imagínense de que el maestro, el ministro que tiene el don o el llamamiento al magisterio, a lo magistral, hermanos, está llamado por el Señor. Pero miren qué tiempo, el tiempo de juicio. Dale la siguiente y mire. La Biblia ahora dice: le dijo el Señor, pasa por el medio de la ciudad, por medio de Jerusalén,
y señala con la letra tau las frentes. Ya vimos, ¿verdad?, que la frente es el corazón, la mente, el lóbulo frontal de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Aquellos que son sensibles todavía, porque hay gente que ya aceptó, hermano, ya hay gente que aceptó la homosexualidad como algo normal, hay gente que ya aceptó el pecado como si fuera el pan nuestro de cada día, pero todavía hay hombres. Esta palabra hombres, hermano Marcos y hermanos, esta palabra hombres es la palabra enosh, alguien que llegó a un nivel de amistad con Dios y que no ama al mundo, porque los que aman a Dios no aman al mundo. Amén. Y dicen que gimen y se lamentan. Pero bueno, entonces, ¿qué iba a hacer el escribano? Iba a señalar con una letra tau la frente. ¿Y eso qué significa? Vamos a darle adelante. Miren, diccionario Strong, ahí dice la palabra tau o tap, significa marca, firma, confianza o señal. ¿Eso qué significa, hermano? Que la marca en la frente, la señal en la frente, es la firma de Dios, pues. Ahí lo dice, pues. Firma. Es una señal, pero también el diccionario Chávez dice, es el nombre de la última letra del alfabeto hebreo Tau. Vamos a ir un poquito rápido, porque como vamos a ministrar, Ezequiel 9:11 dice, más adelante dice, bueno, en el verso 5, parece que ese hermano no lo tengo aquí, pero en el verso 5 dice que Dios le dio orden a los 6 varones que fueran detrás del escriba. A ver, voy a explicar eso. Adelante iba a ir el escriba poniendo ¿cómo se llama? La marca. Y atrás de él iban a venir los varones que iban aplicando juicio, porque traían armas de destrucción. El que no fuera sellado con esa letra tau, a eso le iba a caer el juicio. Usted lo puede leer con calma o escuchar el tema de ayer, que fue donde lo explicamos. Pero aquí dice, y es aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Entonces, un ministro como nosotros, los que estamos al frente de una obra, ¿verdad?, ¿qué tiene que hacer? Porque eso es lo que representa aquí a un ministro. Tiene que poner la tau en la frente. ¿Cómo? ¿Por medio de qué? Ayúdenme. Por medio de la palabra, por la enseñanza. Hermano, es que no se dejan enseñar, sigan enseñando. El hermano no se quiere conectar, mándale mensaje. Hermano, es que nosotros le buscamos por todos lados. Ahí mi esposa los sábados está dando discipulado a las hermanas, hasta hermanas que no llegan a la iglesia con nosotros, que son de otra, que quieren estudiar, ahí están. Tenemos que buscarle. ¿Por qué? Porque es mi deber como pastor, el hermano Marco como obrero aquí, ¿verdad?, en la iglesia, hermanos, de dar el discipulado, de estar enseñando, porque por medio de la enseñanza, el escriba, el maestro de la palabra, va a estar marcando con la señal de Dios. ¿Me explico? Y va a estar marcando el lóbulo frontal, la mente. Va a haber cambios en la mente. Mire, vamos a ver lo siguiente. En esta versión dice el escriba, ya hice lo que me mandaste hacer. Y el apóstol nos ha estado enseñando. Sé que hay muchas actividades, ¿verdad?, que un pastor debería y podría hacer. Pintar la iglesia, algunos dicen, no, barrer el templo, pero esa no es la actividad del pastor.
ir casa por casa para que los hermanos vean que el pastor sí. Pero la Biblia da por lo menos dos referencias que tengo bien claras. Cuando el Señor llamó a los apóstoles, a los discípulos, le digo, vengan, los llamó, dice, para estar con Él y para enviarlos a predicar. Dos cosas. Estar con Cristo, en la presencia de Él, y predicar. La otra, cuando hubo un problema en la iglesia primitiva, que querían había problemas pues, que le daban más de comer a las hermanas judías que a las griegas, y se armó un show. Entonces dijeron, no, que los apóstoles se hagan cargo de esto, que hagan con amor. Y vinieron ellos y dijeron, no, nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde. ¿Qué le correspondía a ellos? Dice, nos vamos a dedicar a la oración y al estudio y la predicación de la palabra. Y a otros que hagan de lo demás. Y si nos vamos a Efesios 4:11 y lo desmenuzamos poquito, que algún rato lo vamos desmenuzando, encontramos que los 5 ministerios son para preparar a la iglesia para que haga la obra del ministerio. ¿Entiendes? Para que discipulen, para que prediquen, para que evangelicen, para que le hablen a otros. Mientras que los 5 ministerios, hermanos, están orando y estudiando para alimentar a la iglesia. Porque no podemos, ¿verdad?, nosotros decir, voy a agarrar un mensaje, al fin de cuentas ahí está el internet, vamos a bajar un mensaje de internet y lo bajamos y lo predicamos. No, porque ese mensaje se lo dio, por ejemplo, los mensajes del apóstol son para todos nosotros, pero específicamente para la iglesia de Culhuacán, el Señor me ha dado palabra. Este mensaje, hermano, yo sí, el apóstol lo he predicado, pero el viernes en la noche le estoy comentando, es como un testimonio, no es pasarse el cuello de nada, sino que yo le decía, Señor, que voy a predicar. El viernes en la noche empecé a soñar el lóbulo frontal me decía, la frente, el corazón, la mente, me decía, y yo me desperté todavía, fui, ¿verdad? A esa hora se levanta uno al baño, y entonces regreso, me vuelvo a dormir, y otra vez el lóbulo frontal. Y le digo a mi esposa, ¿cómo voy a preparar ese tema que sí lo escuché, pero no lo anoté? Y entonces empecé a escribir y a buscar hasta que el Señor me empezó, hermanos, a mostrar la forma como debe ser ministrado el lóbulo frontal. Entonces, hermanos, el escriba, el pastor, que debe ser maestro también, con la palabra va marcando la mente, el corazón de la iglesia. ¿Me explico? Esa es con la palabra y la palabra. No podemos cambiar la mente de la gente nosotros, ni regañándonos, ni maltratándolos, sino predicándolo. Amén. Entonces, veamos acá qué dice. Miren, a ver, aquí vamos a ver, hermanos, dónde está el ataúd, dónde está ubicada el ataúd. El ataúd es la última palabra del alfabeto hebreo. Y cada una de esas palabras del alfabeto tienen un significado en la Biblia, ¿ves? Por ejemplo, Aleph significa buey y mansedumbre, sigue ella. Bet, casa, familia. Gimel, camello. Dalet, puerta. Hey, vida. Bab, conexión. Sayin, espada. Yet, ochet, reinicio. Tet, renovación. Yot, mano. Kaf, palma de la mano. Lamet, vara de autoridad. Mem, fuente de agua. Nun, heredero. Samek, apoyar. Allí, ojo, visión. Pe, boca. Sadik, justo. Kof o Kuf, santidad. Resh, cabeza. Shin, revelación. Y Tau es alguien que ya está completo. Ya ahí se le pone la marca de Dios. Nosotros estamos, hermanos, esto todo es un proceso. ¿Me explico? Una persona me dijo, no me dijo en la iglesia, pero yo estaba predicando y se quedó y dice, todo eso vamos a... Pero y todavía, no sé, yo quizás, no sé si acerté, porque dije, bueno, es que cuando, por ejemplo, estamos estudiando una carrera, ¿cuántas materias son? ¿Cuántas materias son?
¿Cuántas lleva allá? La básica ya. Pero ¿cuántas son en total en la carrera? Son varias. Pues en total los 3 años. Sí, son varias. A mí me entregaron un papel así de la normal, donde aparece, hermano, son como unas 30 o 40 materias que uno tiene que ganar o pasar. Entonces, cada una de estas, hermanos, es un proceso en el que tenemos que ir, dice el apóstol. Aquí nada más tienen un mensaje. Buey. El buey es un toro, pero un toro que está castrado. Que ya ha muerto al yo. Ahí ve la importancia de la casa y la familia. Bueno, no me voy a poner a hablar. Pero la cosa, hermano, que hasta dónde queda. Y a eso hemos sido llamados, hermano, Letiviz. ¿A qué? A la estatura del varón perfecto. ¿Y cómo le vamos a hacer, hermano Marcos? Enseñando, ¿verdad? La enseñanza. Por eso yo le digo a mi esposa, yo voy a predicar todos los días porque como dijo el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Yo tengo que predicar. Si el día que llegamos ante el Señor me diga, José Manuel, y sellaste a la iglesia, a mi iglesia la sellaste con la tabla, pues yo estuve predicando, Señor. Como dijo el del hotel, ¿verdad? Que cuando iba saliendo le dijeron, mire, son $5,000 su estancia aquí en el hotel. Oiga, dice, pero si nada más ocupé el cuarto. Sí, dice, pero es que aquí tenemos servicio de bar, tenemos servicio de jacuzzi, tenemos servicio de alberca, tenemos, y me empezó a decir, tenemos también un salón allá, dice, de banquete para comer todo lo que usted quiera, buffet. Y bueno, oiga, pero eso no lo usé yo no sé. Los servicios ahí estaban. No los usaste porque no quisiste. Entonces, a la iglesia, el Señor le está dando palabras, muchas palabras. Tenemos que entrar y comer, alimentarnos. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que el Señor marque nuestra mente. Si no, vamos a seguir pensando como siempre. Y no se trata de hermano, a ver si me explico con esto. No se trata de seguir pensando como siempre pensamos. ¿Sí me entiendes? Sino de ir evolucionando en nuestra mentalidad. Antes yo no creía ni estaba de acuerdo en el velo. Y no me lo iba a poner bien, y estaba yo en contra. Sino que eran las mujeres. Hasta que, ¿sabe cuándo el Señor me confirmó? Primero porque lo estudié. Me puse a estudiarlo, escuché al apóstol. Mi mente, mi lóbulo frontal fue ministrado ahí. Yo dije, sí es cierto. Pero me cuesta porque ¿qué va a decir la gente? Pero venimos a un culto acá, ¿no? ¿Se acuerdan? Venimos a un culto donde estaba allá. Y la hermana Leti dio su testimonio de cómo el Señor le mostró lo del velo. Y aunque yo no me lo iba a poner, a mí me ministró. Yo sentía, hermano, la presencia de Dios esa tarde tremenda, diciéndome, ya viste que te lo he estado diciendo. Y entonces la cosa no es quedarse estacionado en lo que creemos, sino que sigamos avanzando. Bueno, sigamos pues, porque no sé qué tiempo llevo. La tabla, este es la tabla. Este es la tabla. Cuando Israel hizo la Pascua, la marca de la sangre quedaba en los postes y en el dintel de la puerta de las casas, y esa marca formaba la última letra del alfabeto hebreo, que es la Tau. Pónmela, joder. Aquí está la figura. Creo que ya se la mostré alguna vez, ¿no? ¿No? Aquí está la puerta, vamos a suponer que es la puerta donde vivían los israelitas, y el Señor les dijo, van a matar un cordero, se lo van a comer, pero la sangre la van a poner, fíjense bien, estos son los postes, en los postes y en el dintel, pero no en el umbral, acá no, porque la sangre de Cristo no debe ser pisoteada. Entonces, ¿y qué palabra formaba? La Tau.
Entonces cuando nosotros participamos de la Santa Cena, hermano, estamos de alguna manera también recibiendo un ataúd, nos están marcando, el Señor nos está poniendo sus señales, nosotros vamos a... Miren, ¿qué representa el ataúd? Por lo menos 4 cosas. Representa la sangre de Cristo. ¿En dónde? En el dintel de nuestro lóbulo frontal. ¿Se acuerdan que es el corazón? La mente. Representa a Cristo como la puerta. Representa un producto terminado, finalizado, porque miren, hermano, cuando participamos de la Santa Cena, nosotros estamos reconociendo. A mí me llamó la atención, hermano Marco, que cuando leo y dice la Biblia que y Salomón no fue perfecto como su padre David, que era conforme al corazón de Dios. A la hecha me ponga. Pero si David la regó, pues. David anduvo con una mujer que era casada, metió la pata. Pero ¿y por qué dice que era conforme al corazón de Dios? Y entonces cuando vemos lo comparamos también con Saúl. Saúl, hermanos, era una persona ¿qué fue lo que hizo Saúl? ¿Alguien se acuerda de los pecados de Saúl? Consultó una bruja, una pitonisa, ¿qué otra cosa? Desobedeció a Dios. Era, ¿cómo se llama? Quería las cosas rápido. Porque no llegaba el sacerdote y no llegaba, y ya eran las 5:30. Bueno, no, y no llegamos para hacer el culto, ¿no? Y entonces, no, vamos a hacer lo siguiente. Y se puso a sacrificar a Saúl algo que no le correspondía a Saúl, pues. Y entonces, pero David, hermano, ese David sí se voló la barda. Embarazó a la mujer de Urías y luego se la quiso endosar, ¿verdad? Cuando lo mandó a llamar y le dice, anda a tu casa, acuéstate con tu mujer, ten relaciones con ella. No, ese de Urías está tremendo ese mensaje. Una vez escuché un mensaje acerca de Urías. Y hermano, esa noche que predicó ese pastor, ese predicador acerca de Urías, se derramó el Espíritu Santo. Porque habló de Urías como un hombre fiel. Y David, hermano, viendo que no quiso Urías, acuérdense que David era estratega militar y él planificó, estaba bien de su lóbulo frontal, planificó, secuenció y dijo, lo vamos a hacer así, 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 pero es que él estaba dañado. Acuérdense que Hitler también era muy bueno para la guerra, pero estaba malo de su mente. Entonces David, ¿qué hace después de eso, hermano? Se reconcilia, le pide perdón a Dios. Y ahí es donde a mí me llama la atención, porque hay varios textos donde David reconoce su pecado. Aparte del Salmo 51, el Salmo creo que es el 32. Y en varios salmos dice, examíname, conoce mi corazón. Él reconoce. Y ¿sabe qué otra cosa me llama la atención de David? Que cada vez que iba a hacer algo le preguntaba a Dios si estaba Dios de acuerdo. Todavía me acuerdo que aquí en corto, ¿no? Yo creo que ya terminó de transmitir, todavía no. Bueno, ya terminó de transmitir. Entonces resulta que yo tenía un problema porque había yo salido de una iglesia y ahí en esa iglesia pues 14 años, hermano, yo había estado dando de un dinero que según era para nuestro retiro. Si no ha terminado, déjalo que sí. No, ya. Bueno, entonces, sí, ya puedes. Entonces resulta que habían otros pastores que me fueron a ver, me dijeron, vamos a demandar, vamos a meter la demanda. Pero recuerde que era una iglesia cristiana. Demándalo. Y ya habían varios pastores. Y le digo, déjame pensarlo. Le voy a preguntar al Señor. Y así todos los días que veníamos a trabajar hasta acá, mi esposa venía leyendo la Biblia y nosotros le preguntábamos al Señor, ¿será? Y entonces los príncipes de los filisteos dijeron, ¿qué hace David entre nuestras filas? Ya, volvió.
Ah, ok. Entonces resulta que los príncipes dijeron, no, eso no debe venir con nosotros a la guerra, porque nos va a traicionar. Y entonces resulta que el rey de los filisteos le dice a David, ¿sabes qué? No quieren los filisteos que peleen, vuelve otra vez a donde vives. Y Dios de esa manera no permitió que peleara contra su propio pueblo, David. Entonces ahí, no sé si a ustedes les está cayendo el 20 de eso, pero a mí en ese momento yo entendí que el Señor me estaba diciendo, no vayas a pelear contra el mismo pueblo mío, porque también es una iglesia del Señor. Y le digo a mi esposa, ve lo que el Señor me está hablando, y ya no lo hicimos, hermano. Uno de los que me fue a ver para que nosotros metiéramos la demanda, acaba de morir hace poco. Y hay otro que anda en la calle de la amargura, pero yo dije, no, pues, si no me lo quisieran dar, pues ni modo, porque ese era un dinero que nosotros íbamos ahorrando. Es como si dijéramos, hermano, usted va a estar dando aquí 200 o 300 pesos mensuales y ya a los 10 años, no sé cuántos años, se te va a regresar para cuando ya no estés pastoreando y lo necesites. Pero a mí me dijeron, no te lo vamos a regresar. Pues ni modo. Yo decía, voy a demandar, pero el Señor no nos dejó demandar. Entonces, ¿pero por qué estaba diciendo eso? Por David, ¿verdad? Que David todo le preguntaba a Dios. Y David, el Señor lo llevó, hermano, a un nivel que lo calificó pues como alguien que había dado el ancho, la estatura más bien, porque el ancho sí le daba, ¿verdad? Entonces, 4, representa refugio en Dios, protección por gracia. Vamos a ir terminando. Miren, y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Esto es antes de la tribulación, ¿no? Que va a haber una pretribulación. Cuando van a venir bestias o animales con cola de escorpión. Eso es otro asunto. Pero lo que quiero decir aquí, dale, mija, es que lo que están sellados, dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, el Señor está sellando, hermanos, a su pueblo. Dejémonos sellar. Amén. Con la tabla. En este tiempo, digamos que podría ser para nosotros la tabla del Espíritu Santo, ¿no? Sí, exacto. La palabra lo dice porque Él es nuestro sello. Amén. Esas son las arras, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros ser llenos del Espíritu Santo, pero necesitamos dejarnos ministrar por la palabra y en la Santa Cena. Amén. Vamos entonces a ver, ya, ¿sigue algo más? Ya no, sí. Bueno, más. Acá el Señor nos dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Pero, dame la siguiente, mire cómo dice esta versión. Esta versión me llamó la atención. Esta es la BSA, que no sé qué es, qué Biblia es. Pero dice, porque ha guardado la consigna. Pero fíjense que esa palabra consigna es señal de mi constancia. O sea, hermano, ¿y qué es eso? La palabra. Porque con la palabra se nos pone, hermanos, una consigna, una señal en nuestra mente. Que el Señor nos ayude, hermanos, y podamos seguir creciendo, desarrollándonos en el nombre del Señor. Amén, hermano. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor, mira, vamos a terminar aquí. Dios le bendiga a los hermanos.